Compré un trastero por solo $860, pero dentro no había muebles ni basura, sino 3 enormes cajones sellados, llamadas desde Jamaica, documentos falsos y una operación secreta que nadie debía descubrir. ¿Qué escondían realmente esos cajones? Pagamos $860 por un trastero que nadie más se atrevía a tocar. En las fotos de la subasta solo se veían 3 enormes cajones de madera, clavados, atornillados, sellados como si guardaran secretos del gobierno. No había muebles, ni motos, ni antigüedades visibles. Solo esos bloques pesados, uno al lado del otro, ocupando todo el espacio de un almacén de 10 por 20 pies. Yo llevo 7 años comprando unidades abandonadas y creí haberlo visto todo. Casas llenas de basura, depósitos de herramientas oxidadas, incluso alguna caja con dinero viejo. Pero esto tenía un aire distinto. No era simple curiosidad, era esa sensación en el pecho que te dice que algo no encaja. Cuando llegamos al lugar, el aire olía a polvo caliente y a metal oxidado. Un empleado del almacén nos recibió con una sonrisa nerviosa. «Así que ustedes ganaron el trastero número 42, ¿verdad?», preguntó mientras buscaba los papeles. «Sí, el de los cajones gigantes», respondí. El hombre se rascó la cabeza. «Bueno, solo les digo, han estado llamando desde Jamaica, desde las Bahamas, incluso de Trinidad, preguntando por esta unidad. Querían saber si ya se había vendido, si podían pagar la deuda». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Desde el extranjero?», pregunté. Él asintió. Y no una vez, varias. Hasta preguntaban cuánto debía el antiguo inquilino. Era imposible no sentir un escalofrío. ¿Cómo podía alguien, desde otra parte del mundo, saber cuándo saldría en subasta una unidad perdida en una zona industrial de Estados Unidos? Ya era raro. Pero lo que vino después fue peor. Al pagar la factura, el empleado me pasó una tablet. En ese instante, en una fracción de segundo, apareció el nombre del antiguo arrendatario. No era común. Tenía un apellido extraño, casi único. Lo recordé enseguida. Llevamos años comprando trasteros, y uno aprende a mirar esos detalles. Cuando salimos en el estacionamiento, encendí el coche y abrí el portátil. Ingresé el nombre en la base de datos que usamos para verificar antecedentes. El resultado tardó unos segundos en cargar. Primero, varias infracciones menores. Luego, un largo historial criminal. Y al final, una sola línea, escrita en letras que parecían arder. At large. Miré a mi compañero. «¿Sabes qué significa eso?» «Sí», respondió él con voz baja. «Que está prófuga». Guardé silencio. Si la mujer estaba buscada por la justicia, ¿qué escondían esos cajones? ¿Y por qué, según el empleado, las únicas personas que visitaban ese trastero eran 4 hombres en una camioneta? Nunca una mujer. Entramos finalmente al almacén. El pasillo estaba iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban cada pocos segundos. El sonido de los pasos se mezclaba con el zumbido de los tubos. La puerta metálica del trastero estaba sellada con un candado oxidado que tuvimos que cortar. Al levantarla, el aire denso del interior nos golpeó en la cara. Allí estaban alineados como ataúdes industriales. 3 enormes cajones de madera, clavados y asegurados con tornillos en forma de estrella. En el costado de uno, una palabra escrita a mano en marcador negro. Frágil. El suelo tenía marcas de ruedas, como si alguien hubiera movido los cajones recientemente. El polvo no se había asentado del todo. «Esto es demasiado raro», dijo mi compañero. Yo asentí sin apartar la mirada. «Algo aquí no cuadra». Nos acercamos al primero. Medía unos 3 metros de largo, más de 1 metro de ancho, y parecía sólido como una pared. Le di unos golpes con el puño.
Sonó hueco, pero pesado. Intentamos levantarlo unos centímetros. Imposible. Tenía que haber algo grande dentro. ¿Y si es un vehículo?, sugirió él. O algo que no quieren que veamos. La curiosidad me ganó. Puse la mano sobre la madera fría y sentí la vibración del tornillo bajo mis dedos. Aquello no era un simple depósito. Era un rompecabezas. El empleado se acercó de nuevo, con el contrato en la mano. ¿Saben?, dijo en voz baja. Desde hace un año esa mujer nunca vino. Pero esos hombres, los que la representaban, llegaban siempre de noche con una camioneta blanca. Se quedaban unos minutos, entraban, movían algo y se iban. Nunca hablaron con nadie. ¿Los vio la policía? No, nadie se mete con eso aquí. Tomé el contrato y firmé. El sonido del bolígrafo sobre el papel resonó como un disparo en la sala vacía. A partir de hoy es mío, dije, más para mí que para él. El empleado nos dejó solos. Quedamos frente a los 3 cajones, rodeados por un silencio espeso. El polvo flotaba en los rayos de luz que entraban por las rendijas del techo. En ese instante comprendí que, por primera vez en años, no estaba seguro de querer saber lo que había dentro. Pero ya era tarde. «Vamos a abrirlo», dije finalmente. Mi compañero me miró con una mezcla de emoción y temor. Esto puede ser ilegal, o puede ser el hallazgo de nuestras vidas. Salimos del trastero a buscar las herramientas: taladro, martillo, palanca. Mientras el viento soplaba entre los pasillos del depósito, tuve la extraña sensación de que alguien nos observaba. Una sombra se movió en la esquina del edificio, o tal vez fue mi imaginación. Esa mezcla de adrenalina y miedo que solo sientes cuando sabes que estás a punto de cruzar una línea invisible. Regresamos. Puse la mano sobre el primer cajón. Sentí el pulso del riesgo latiendo en mis dedos y respiré hondo. «De acuerdo», susurré. «Veamos qué diablos escondían aquí». El taladro rugió, el metal del tornillo chirrió, y con cada vuelta se abría un poco más la puerta, a un misterio que pronto nos arrastraría mucho más allá de lo que imaginábamos. El primer tornillo cayó al suelo y rodó como un insecto metálico hasta perderse bajo una caja de cartón. El sonido fue minúsculo, pero a mí me pareció un disparo en una iglesia vacía. El taladro vibraba en la muñeca. Cada cabeza de tornillo era una estrella de 6 puntas que se resistía como si guardara un secreto propio. «Sujeta la tabla», dije. Mi compañero apoyó la rodilla contra la madera. «Frágil», decía el rotulador negro, con una A inclinada y un punto final que parecía un gesto de impaciencia. El segundo tornillo estaba apretado hasta lo absurdo. El tercero salió con un gemido largo, de metal que lleva meses queriendo respirar. El cuarto se barrió. La punta del bit resbaló, arañó la cabeza y dejó un círculo brillante y muerto. «Palanca», pedí. La palanca entró por una rendija minúscula. La madera crujió como una rama seca. Hay crujidos que anuncian desastre y crujidos que prometen revelación. Este estaba en el medio. Podía significar cualquiera de las dos cosas. «Despacito», dijo él. «Si de verdad hay algo frágil ahí dentro, no quiero ser quien lo rompa». Asentí. Era una advertencia y una superstición a la vez. Apreté el taladro contra el quinto tornillo, que salió con una vibración que me adormeció la mano. Luego el sexto, el séptimo. El silencio del pasillo parecía ponerse de pie alrededor de nosotros. Quitamos la tabla superior como quien levanta la tapa de un ataúd. Debajo asomó una capa de espuma rígida, con manchas de polvo. La corté con el cúter. El olor que salió era madera húmeda y tela guardada, con una nota de aceite barato. «¿Listo?», pregunté. «Listo».
Metí los dedos por el borde y levanté. El panel interior cedió con un suspiro. Abrimos apenas lo justo para mirar, y lo que vimos no era una pieza enorme, ni un equipo industrial, ni un vehículo. Era otra bodega empaquetada adentro del cajón. Había bolsas de lona encajadas como ladrillos, cajas medianas de supermercado, una funda de edredón hecha bola, una maleta blanda con cierre a medio camino. Todo apretado a presión, con cinchas plásticas que sujetaban filas enteras de bultos. Nada tenía sentido con nada. «Esto no es embalaje», murmuré, «es relleno». «O camuflaje», corrigió mi compañero. Saqué la primera bolsa. Pesaba más de lo que parecía. Adentro había un martillo con mango de goma, un paquete de estambre de colores fluorescentes, tijeras de costura, una olla de presión mediana con restos de almidón pegado a los bordes y, al fondo, un cuaderno de tapa dura con dibujos infantiles en la cubierta, pero completamente en blanco. Una combinación imposible. «¿Quién empaca estambre, una olla y un martillo juntos?», dijo él. «Alguien que no quiere que mires demasiado». La segunda bolsa era una mochila con cierre roto. Dentro, un teclado barato para niños, una malla de plástico con pelotas antiestrés, un juego de moldes de silicona para hornear y un juego de destornilladores de precisión todavía en su blister. Volví a mirar la palabra «frágil» pintada afuera y me dio risa, de esa risa nerviosa que no alivia nada. Metí el brazo hasta el codo por un hueco y tropecé con algo duro, rectangular. Tiré. Una caja de cartón mediana, reforzada con cinta americana. Abrí una solapa con el cúter y antes de mirar salió un olor dulce, artificial, jarabe de chocolate. Adentro había una botella grande, a medias. A su lado, un colador metálico, un molde para waffles, un cable HDMI nuevo y un enchufe múltiple con protección de sobrecarga. «Esto es una broma», dije, «o es una cortina». Hicimos una pausa para respirar. El polvo flotaba bajo la luz que entraba por las ranuras del techo, como si dentro del cajón nevara. La madera del borde me raspó los nudillos cuando quise abrir más. La tapa se resistía. Al otro lado, una tabla transversal retenía el panel. Tuvimos que retirar otra hilera de tornillos y otra. A cada vuelta del taladro, a cada clic seco del hierro contra hierro, sentía que le arrancábamos capas a una cebolla enorme y tosuda. «Mira esto», dijo él, hurgando en una esquina. Sostuvo un fajo de papeles engrapados. La hoja superior tenía un membrete limpio, con un logo azul marino y letras serifadas. Una empresa de logística. El nombre era anglófono, pero abajo, en pequeño, aparecían rutas y oficinas en puertos del Caribe: Kingston, Montego Bay, San Juan. Más abajo, un eslogan: High-end goods between US and Caribbean. ¿Lo ves?, dije, y noté que mi voz sonaba más baja. Esto conecta con las llamadas. Él pasó páginas. Eran formularios en blanco, autorizaciones, listas de embalaje, instrucciones para manejo de mercadería sensible. No datos, no nombres, no números, solo el membrete repetido. Si fueran papeles de un envío, habría números, dijo, pesos, fechas, consignatarios. A menos que lo que importe no esté en el papel, respondí, sino debajo de él. Guardé un par de hojas en una carpeta plástica que habíamos traído para cosas raras. Volvimos al cajón. Quité una fila de bolsas apretadas con bridas. Detrás, otra pared de cajas. Algunas nuevas. Otras con marcas de supermercados y tiendas de descuento. Abrimos una que decía Kitchen, con marcador. Dentro, utensilios de cocina usados. Un abridor de latas sin filo. Una sartén de hierro colado con el mango suelto. Abajo, envuelto en plástico, un cable de carga de 24 voltios con terminales en pinza. El contraste era grotesco. ¿Te das cuenta de la pauta?,
Pregunté. Doméstico arriba, valioso abajo, dijo él. Como capas. Exacto. Capas que te aburren hasta que renuncias. Nos negamos a renunciar. Abrimos otra caja. Toallas de microfibra. Un secador de pelo barato. Y en una esquina, un juego de brocas para metal prácticamente sin uso. En otra, una bandeja de horno, una báscula de cocina y un router inalámbrico con etiquetas de inventario despegadas a medias. En otra, recortes de papel de regalo, adornos navideños, una pistola de silicón caliente y debajo un estuche rígido con un medidor digital multifunción. Todo junto, como si alguien hubiese echado mano a lo primero que vio y lo hubiera comprimido hasta que encajara. ¿Qué buscarías tú si estuvieras en nuestro lugar?, preguntó él. Huecos falsos, respondí. Doble fondo, paredes dobles, bolsas con algo que no suena a lo que dice. Le di golpecitos a una caja larga y de poco peso. Sonó a aire. La abrí. Una barra para cortina, unas pinzas para ropa y manuales fotocopiados de nada que importara. Más cortina, murmuró. Nos movíamos ya en un ritmo extraño. Una especie de baile entre cajas, tornillos, cinta americana, decisiones rápidas y pequeños inventarios mentales. Cada hallazgo valioso encendía una chispa, un juego de llaves combinadas, un taladro de marca económica con batería viva, un set de puntas Torx, una tijera de electricista. No eran tesoros, pero sumaban. Y al mismo tiempo, cada tanda de ropa enrollada, juguetes de plástico y libros infantiles apagaba la chispa con un cubo de agua tibia. ¿Crees que sea contrabando?, preguntó mi compañero mientras yo retiraba otra cincha. Creo que estos cajones no están hechos para guardar, dije, sino para pasar. ¿Pasar qué? Cosas que, a simple vista, no valen una redada. Las cinchas tenían cierres con marcas que no reconocí. Había nudos dobles en los extremos, sellados con gotas de pegamento. Nada era improvisado. Era desorden intencional. Aflojamos una brida especialmente tosca y la fila entera de bolsas se expandió como si respirara. Detrás, por fin, apareció un hueco negro, la pared interna del cajón. Acerqué la linterna. La madera tenía marcas de arrastre, como si hubieran metido y sacado piezas pesadas varias veces. También había polvo nuevo, tiras muy finas de viruta clara. Esto se abrió hace poco, dije. No es polvo viejo. ¿Cuánto es poco? Semanas, un par de meses, quizá. En el borde inferior del cajón descubrimos 2 tornillos estrella que no se veían desde arriba. Funcionaban como bisagras. Si quitábamos esos, el panel interior, el que hacía de pared de contención, podía salir completo. Miré el reloj. Llevábamos más de 1 hora con un solo lado. Era ridículo, innecesario. Estábamos demasiado adentro para dar marcha atrás. Quitamos ambos tornillos. El panel interior cedió y se inclinó hacia nosotros. Lo bajamos con cuidado. Del otro lado, lo esperado y lo inesperado. Más capas. Una maleta dura con ruedas, vacía. 2 cajas de zapatos con zapatos de tallas diferentes. Una almohada de viaje cerrada en su bolsa. Y al fin, papeles. Un fajo de formularios con el mismo membrete de la empresa de logística. Debajo de los formularios, una carpeta amarilla sin etiquetas. La abrí esperando facturas, listas, guías. Dentro, nada. Plásticos protectores transparentes vacíos, como si hubieran sido usados para sostener documentos que ya no estaban. ¿Se llevaron lo importante?, preguntó él. ¿O lo importante nunca viaja con papeles? Volví a mirar el logo impreso, la tipografía elegante, el mapamundi minimalista, el eslogan bilingüe. Las rutas destacadas entre costas. Florida Caribe, Nueva York Caribe, una flecha indirecta que sugería tránsito por almacenes interiores.
De repente, las llamadas desde Jamaica que mencionó el empleado dejaron de parecer anécdota y se convirtieron en una línea de ruta mental. Teléfono en el muelle, teléfono en la oficina, teléfono en el almacén. ¿Quién demonios rastreaba un trastero perdido en un polígono industrial? Seguimos excavando. Encontramos una olla arrocera con aroma aún presente, como si la hubieran usado el mes pasado. Un juego de platos desparejados envuelto en papel periódico. Una caja con cables VGA, HDMI, de corriente, de parlantes y una regleta con fusible. En medio de ese caos, un compresor de aire de 6 galones nuevo en su caja, sin abrir, como si hubiera ido directo del almacén a ese cajón. Debajo, un proyector en buena condición, envuelto dentro de una bolsa de cocina con estampado de limones. «Esto es dinero real», dije, tocando la caja del compresor. «Y a su lado, platos rotos», respondió él. «El contraste es deliberado. Te aburre, te confunde, te dispersa, hasta que dejas de mirar». Una de las bolsas pesaba como si dentro hubiera piedras. Al abrirla, descubrimos herramientas sueltas. Llaves Allen, un nivel, una pistola de calor pequeña, una cinta métrica, una escuadra de carpintero, una llave inglesa grande. En el bolsillo lateral, envueltos en una camiseta vieja, un juego de brocas dúplex para concreto. Otro bolsillo tenía clips de plástico, tornillería y tacos. Ese conjunto sí contaba una historia. Alguien trabajó, alguien montó y desmontó cosas. Pero esa historia, por sí sola, no explicaba las llamadas internacionales ni los tornillos escondidos. «¿Y si todo es legal?», aventuró mi compañero. «Mudanza caótica, sin más. Entonces, ¿por qué atornillar y clavar a este nivel? ¿Por qué frágil? ¿Por qué membrete de naviera sin números? ¿Por qué gente del Caribe preguntando por la deuda?» No respondió. Yo tampoco tenía respuestas, solo la sensación de que cada objeto común era un ladrillo de una muralla levantada para ocultar el patrón. Volvimos a la pared del cajón. A la altura del suelo, una línea fina de polvo cortada por marcas de correas. No había doble fondo, pero sí anclajes. 2 tiras metálicas con tornillos gruesos que en algún momento sujetaron algo pesado. Ahora estaban vacías. Pasé el dedo por el óxido reciente. Se deshizo como tiza. «Sea lo que hubiera aquí», dije, «no lleva mucho fuera. ¿Volverán por ello?» «No, si ya no les pertenece el trastero. Terminamos por vaciar casi 2/3 del cajón. El suelo estaba cubierto de un mapa absurdo. Montones de ropa enrollada, pilas de cocina, hileras de herramientas, torres de cajas abiertas con sus entrañas a la vista. Aparté con el pie una bolsa con peluches y apareció un estuche rígido para herramientas con el cierre en buen estado. Dentro, un multímetro, una pinza amperimétrica y un probador de tomacorrientes. Dinero de verdad, no un golpe de suerte, pero sí la certeza de que la compra de $860 empezaba a justificarse. Si esto fuera solo negocio, lo cerraríamos aquí, dije. Cargamos lo valioso, reciclamos lo demás y listo. Pero no es solo negocio, dijo él mirándome. Lo sabes, lo sabía. El negocio paga cuentas. El misterio te quita el sueño. Estábamos sudados, con las manos negras de polvo y pegamento cuando, al fin, el fondo del cajón quedó al descubierto en una franja de 1 metro. No había compartimentos secretos ni paquetes envueltos en cinta marrón. Había, sí, intención en cada decisión de embalaje, y eso era peor. Te decía que el secreto no era un objeto, sino un método. Guardamos los papeles con membrete en una carpeta independiente. Tomé una foto rápida al logo, otra al eslogan, otra a la lista de puertos. No había direcciones personales ni números de tracking, solo formatos genéricos.
¿Qué cuenta eso?, preguntó él. Que el papel existe para pasar inspecciones superficiales, dije. Para que alguien lo vea, piense, mudanza, y siga su camino. Antes de cerrar por ese día, abrimos 2 cajas más. En una manta térmica y un juego de sábanas, todavía con etiqueta. Debajo, un destornillador inalámbrico sin cargador. En la otra, un filtro de agua nuevo y una caja pequeña con tornillos Torx del mismo tamaño que los que cerraban el cajón. Me llevé un par de repuesto al bolsillo. Nunca se sabe. Nos quedamos un minuto en silencio, mirando el paisaje que habíamos creado. La anatomía abierta de un cajón que, al romperse, no mostraba un corazón, sino muchas superficies. «Mañana vamos por el segundo», dijo él. «Sí», respondí, «pero hoy quiero hacer algo más». «¿Qué?». Toqué con el nudillo la madera del borde, luego los papeles con el logo caribeño. «Quiero releer cada hoja», dije. Buscar una dirección, un nombre diminuto en un pie de página, una referencia de contenedor. Algo que nos lleve del cajón a la ruta. Apagamos el taladro, recogimos la palanca, barrimos lo que pudimos. Volvimos a poner la tabla superior sin atornillarla, solo para que el polvo no lo cubriera todo. Cerramos la puerta metálica del trastero. El candado nuevo sonó limpio, ajeno a la ópera muda que había adentro. En el estacionamiento, con el sol bajando detrás de los bloques de hormigón, abrí la carpeta sobre el capó del coche. El logo de la empresa brilló un segundo. Rutas, puertos, promesas de manejo delicado, nada más. Y sin embargo, lo decía todo. «No sé qué están moviendo», dije guardando la carpeta, «pero sé cómo lo esconden». «Por capas», resumió él. «Por capas», repetí. Subimos al coche. El motor encendió con un ronquido corto. Mientras salíamos del complejo, vi por el retrovisor la línea de puertas metálicas del almacén, idénticas, anónimas, como dientes cerrados. Detrás de una de ellas, nuestro primer cajón quedó abierto por dentro, exhalando ese olor a tela guardada y madera vieja. Afuera, el aire nocturno empezaba a enfriarse. Adentro, el misterio apenas había empezado a tomar forma. Esa noche no dormí bien. En la oscuridad, los objetos se reacomodaban en mi cabeza como lo habían hecho dentro del cajón. La olla de presión, el compresor nuevo, el proyector, los papeles con logo caribeño. Los veía formar una cadena, un circuito. Cada cosa era una estación para distraerte, para ralentizarte, para que al final aceptaras lo evidente. No ibas a encontrar un gran hallazgo, porque el hallazgo no era una pieza, sino una operación. Y lo único que habíamos hecho, con taladros, palancas y dedos raspados, era ponerle luz a un borde. A la mañana siguiente estaríamos de vuelta, con baterías cargadas y la terquedad de siempre. Abriríamos el segundo cajón. Quizá el patrón se repetiría, quizá se rompería. En cualquiera de los 2 casos ya había algo claro. Cada tornillo que soltábamos no nos acercaba a un objeto, sino a una historia. Y las historias, a diferencia de los electrodomésticos, no tienen manual de usuario. El amanecer nos encontró en la entrada del almacén, con el taladro todavía caliente y las manos entumecidas por el polvo. El primer cajón ya era historia. Lo habíamos vaciado casi por completo, y lo que quedaba en el suelo parecía una escena de crimen doméstico. Ropa, cables, herramientas, juguetes y esos malditos papeles con el logo de la naviera caribeña que no dejaban de rondarme en la cabeza. Esa noche casi no dormí. Me pasé horas comparando el logotipo en Internet, buscando esa combinación de letras, esa tipografía elegante sobre el mapa del Caribe. Y sí, existía. Una compañía registrada hacía más de 10 años, con oficinas en Nueva York, Miami y Kingston. Pero algo no cuadraba.
Según los registros oficiales, había sido disuelta hacía 3 años. Sin embargo, los documentos en nuestro cajón eran nuevos, impresos con tinta fresca. A media mañana regresamos. El aire del pasillo estaba más frío que el día anterior. Cerré la puerta metálica detrás de nosotros, y el eco de su golpe retumbó como un aviso. Frente a nosotros, el segundo cajón esperaba, más grande, más sólido. En una esquina, un número escrito con marcador, Poniclo 7. «Esto pesa más que el primero», dijo mi compañero. «Y está mejor sellado», añadí. «Mira, usaron tornillos nuevos. Empezamos de nuevo el ritual. Destornillador, palanca, silencio». Pero había algo distinto. Los tornillos no estaban oxidados. Algunos aún tenían restos de aceite industrial. Era como si alguien los hubiera puesto hace semanas. Cada vez que el taladro chirriaba, el aire se llenaba del olor metálico del calor y el miedo. Al retirar la primera tabla no salió polvo ni telarañas. Salió un golpe de olor. Metal, plástico caliente, algo parecido al ozono. Dentro del cajón, la luz de la linterna rebotó contra superficies brillantes. «Esto no es basura», murmuró mi compañero. «Esto es equipo». Sacamos una caja cuadrada, más pesada de lo que parecía. Adentro, un compresor de aire de 6 galones, nuevo en su caja. A su lado, una pistola para pintura y una manguera industrial. En otra caja, un proyector pequeño envuelto en plástico, cables y un control remoto de DJ. Más al fondo, un controlador Denon en su maleta rígida. Todo en perfecto estado. Cada hallazgo era un puñetazo de adrenalina, pero también una nueva pregunta. ¿Quién guarda equipos de trabajo perfectamente funcionales, sellados, dentro de un cajón cerrado con tornillos industriales? Mientras apilábamos los objetos, mi compañero levantó una bolsa de basura negra. Sonó hueca. «No pesa nada», dijo. La abrimos. Adentro, una caja de Nintendo Switch con los plásticos todavía puestos. Consola, cargador, 2 mandos, todo. «¿Ahora vendemos videojuegos o herramientas?», bromeó él, intentando aliviar la tensión. Yo no respondí. Mi mente estaba lejos. Había visto algo más. Entre los cables, una carpeta azul. En la esquina superior, la misma tipografía de la empresa caribeña. La abrí con cuidado. Dentro, copias de guías de envío con direcciones tachadas con marcador negro. Pero bajo la luz se veía lo suficiente. Brooklyn, NI, San Juan, PR, Port Antonio, Jamaica. El patrón se repetía. Todo lo que tocábamos parecía un rompecabezas que conectaba Estados Unidos con el Caribe. Cajas con utensilios de cocina mezcladas con herramientas de alto valor, documentos recientes de una empresa que oficialmente ya no existía, y un nombre, el de la mujer fugitiva, que aparecía en la esquina de algunas hojas, como si todavía fuera la dueña legal de todo aquello. En el fondo del segundo cajón encontramos un objeto cubierto con una lona gris. Al retirarla, apareció una lavadora portátil, limpia, reluciente, sin señales de uso. Encima, pegado con cinta, un sobre blanco. Adentro había una identificación de Nueva York. Un hombre afroamericano, 40 y tantos años, sonrisa amplia. Pero al buscar su nombre en línea, la pantalla se me heló. «Murió», dije en voz baja. «Hace 6 años». «¿Qué?» «Sí. Falleció en 2019». Nos miramos sin hablar. El aire se volvió espeso, y por primera vez sentí un escalofrío real, no de curiosidad, sino de peligro. Seguimos hurgando entre los objetos, con una mezcla de respeto y miedo. Cada nueva caja que abríamos revelaba más contradicciones. Documentos de servicios sociales, facturas de una dirección inexistente, recibos firmados con nombres falsos. Era como si alguien hubiera intentado construir una identidad distinta en cada capa del cajón.
Al final encontramos un fajo de sobres con etiquetas de envío internacionales. En algunos se leía Kingston Harbor Priority Cargo. En otros, sellos del aeropuerto JFK. Todos tenían una coincidencia: las fechas. Hace apenas 2 meses. «Esto es reciente», susurró mi compañero. «Sí, y no tiene sentido que esté aquí, cerrado bajo polvo». Guardé los sobres en una carpeta aparte. «¿Qué piensas hacer con todo esto?», preguntó. «Primero entenderlo», dije. «Luego decidir si vale la pena contarlo». Cuando salimos, el sol ya se ocultaba tras los edificios. En el pasillo, las luces automáticas se encendieron una a una, como si alguien nos siguiera con los ojos. Cerré la puerta del trastero con un candado nuevo. Al subir al coche, miré por el retrovisor. La silueta del almacén se alzaba oscura, inmóvil, como un gigante dormido. «Mañana», dije, «abriremos el tercero». Mi compañero asintió, pero su mirada era distinta. «Solo si tú prometes que no llamaremos la atención». «¿Qué quieres decir?» «Esto no es solo un trastero viejo, hermano. Aquí hay algo que alguien no quería que volviéramos a ver». Encendí el motor, sin responder. Las luces del tablero se reflejaron en el parabrisas, y por un segundo vi mi propio rostro dividido entre curiosidad y miedo. Esa noche, mientras el sonido del compresor aún resonaba en mi cabeza, comprendí algo. No había comprado un trastero. Había comprado una historia que no me pertenecía. Y lo peor era que aún quedaba el tercer cajón, el más grande de todos, el que, según las marcas en el suelo, había sido movido hace poco, el que nadie, ni siquiera los empleados del lugar, recordaban haber visto abierto. Al día siguiente, ese sería nuestro destino, el verdadero corazón del misterio caribeño. El tercer cajón se veía diferente desde el primer vistazo. Más ancho, más alto, sellado con tornillos industriales y correas gruesas que cruzaban su superficie como si sujetaran algo que aún respiraba dentro. Había marcas recientes en el suelo, arrastre de ruedas, huellas de botas. «Esto se movió hace poco», dije, agachándome para tocar las líneas frescas en el cemento. «Demasiado poco», respondió mi compañero. «No parece polvo viejo. Parece que alguien lo trajo de vuelta». El aire dentro del trastero estaba más pesado que los días anteriores. Era como si aquel último cajón concentrara toda la historia del lugar. El silencio, el olor a aceite, el misterio de las llamadas desde el Caribe. Y ahora, frente a nosotros, ese monstruo de madera parecía mirarnos con desafío. Metí el taladro en el primer tornillo. El chirrido metálico retumbó contra las paredes, y por un momento pensé que alguien, fuera del pasillo, podía escucharlo. Cada giro del taladro era una confesión. «Si esto es lo que creo que es», dije en voz baja, «aquí termina todo». «O empieza», replicó él. El primer tornillo salió. Luego el segundo. Uno tras otro, hasta que el silencio se volvió absoluto. Quitamos la primera tabla, y una ráfaga de aire frío salió del interior. No era el olor de madera vieja ni de polvo, era algo distinto. Una mezcla de metal, humedad y electricidad. Encendí la linterna. La luz se reflejó en superficies metálicas. Dentro había cajas negras pesadas con cierres reforzados. Unas tenían etiquetas: Mixing Equipment, Power Unit, DJ Stage Lights. En otras solo números escritos a mano. «Esto es profesional», dijo mi compañero. «O un disfraz perfecto». A un costado, sobre un palet de madera, descansaba un mezclador industrial con campana metálica. Al lado, un compresor enorme atornillado al suelo del cajón con correas gruesas. No había manera de moverlo sin herramientas pesadas. «¿Por qué asegurar tanto algo que ya está cerrado?», pregunté. «Porque temían que alguien, como nosotros, quisiera abrirlo». Seguimos explorando.
En un rincón había un congelador vertical, cerrado con cinta aislante negra. En la tapa, una nota escrita con marcador rojo. No a abrir. Nos miramos en silencio. «¿Qué hacemos?», preguntó él. «Si vinimos hasta aquí, lo abrimos». Corté la cinta. El sonido fue lento, pegajoso, como si el aire se resistiera. El congelador estaba limpio, casi reluciente, sin señales de comida ni hielo. Pero en el fondo, apiladas, había bolsas sin etiquetas, envueltas en plástico transparente. Las toqué. Pesaban poco. Dentro se movía algo blando, indeterminado. ¿Qué crees que sea? No lo sé. Pero no huele mal. Una parte de mí quería abrirlas, la otra, huir. Elegí lo primero. Corté una esquina de una bolsa. Un líquido aceitoso se deslizó hasta el fondo. Dentro había restos electrónicos, chips, cables, pequeños circuitos, fragmentos de metal. No drogas, no joyas. Solo basura tecnológica cuidadosamente sellada. «¿Qué sentido tiene esto?», susurró él. «Ninguno, a menos que las bolsas escondan algo dentro de los chips. Sacamos una tras otra, todas iguales, componentes electrónicos destruidos. Pero en la última, entre los trozos de plástico, encontramos algo más. Una tarjeta de acceso. Era gris, con el logo borroso de la misma compañía naviera. En una esquina, un número grabado. Port Entry 047, New York Harbor. La sostuve con cuidado. Esto no es mudanza, esto es tránsito. A medida que avanzábamos, el rompecabezas se completaba. Los documentos con membretes caribeños, las herramientas, las etiquetas de carga, los aparatos industriales y, ahora, una tarjeta de puerto. Todo formaba un patrón. Ellos usaban estos cajones, dije finalmente, como contenedores encubiertos. Enviaban mercancías disfrazadas de pertenencias domésticas, pasaban por aduana como efectos personales y cruzaban de un país a otro sin revisión. ¿Y las llamadas desde Jamaica? Gente intentando recuperarlos. Nos quedamos en silencio. El aire dentro del trastero se volvió sofocante. Afuera se escuchó el eco de una puerta metálica cerrándose. ¿Oíste eso?, preguntó mi compañero. Sí, y no fue el viento. Apagamos la linterna un instante. En la oscuridad, los ojos se acostumbraron al contorno del cajón. Afuera, pasos. 2, 3, luego nada. Esperamos. El silencio regresó, pero algo en él ya no era natural. Guardamos la tarjeta en una bolsa. Tomé fotos rápidas de las cajas, de las correas, del congelador abierto. Tenía la sensación de que el tiempo se nos acababa. «Vámonos», dije. «Tenemos lo suficiente». ¿Y el resto? El resto puede quedarse enterrado. Cerramos el cajón sin volver a atornillarlo. Dejamos las tablas solo apoyadas. Cuando nos alejamos, el aire del pasillo parecía más denso, cargado. Cada paso resonaba como un eco dentro de una caverna. Antes de salir, volví la mirada una última vez. 3 cajones, 3 historias, 3 niveles de engaño. El primero, una mezcla absurda de objetos cotidianos. El segundo, herramientas y documentos que hablaban del Caribe. El tercero, la prueba final, el disfraz perfecto de una operación clandestina. En el estacionamiento, el cielo estaba cubierto de nubes. Un trueno lejano anunció lluvia. «¿Qué hacemos con todo esto?», preguntó él, encendiendo el motor. «Nada», respondí. «Guardarlo, por ahora». «¿Y si vienen por ello?» «Entonces sabremos que no nos equivocamos». Mientras el coche se alejaba del almacén, sentí por primera vez el peso real de lo que habíamos encontrado. No era oro, ni armas, ni dinero. Era información. Y en este mundo eso vale mucho más. Los papeles, los nombres tachados, los envíos al Caribe, la identidad de una mujer fugitiva. Todo apuntaba a algo más grande. Y aunque todavía no lo sabía, ese algo ya había empezado a buscarnos.
Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas, comprendí que los 3 cajones eran solo la superficie. Lo que había debajo, lo que se movía entre puertos y almacenes, seguía vivo. Y nosotros acabábamos de abrirle la puerta. El cielo estaba gris cuando regresamos al almacén por última vez. Había llovido toda la noche, y el asfalto frente al portón brillaba con charcos sucios que reflejaban la palabra storage invertida en el cartel. Teníamos el cuerpo cansado, las manos marcadas por los tornillos y el polvo de 3 días de trabajo, pero lo que más pesaba era el silencio. Ese tipo de silencio que no pertenece a los lugares, sino a las cosas que uno no debería haber visto. El encargado del almacén nos saludó sin acercarse demasiado. «¿Van a seguir con ese trastero?», preguntó. «Solo a revisar un par de cosas más», respondí. Él bajó la voz. «Anoche alguien vino a preguntar por ustedes. No dejaron nombre, solo querían saber si ya habían terminado». Mi compañero y yo nos miramos. Nadie fuera de nosotros, ni siquiera mi familia, sabía a dónde estábamos trabajando. «¿Y qué les dijo?», pregunté. «Que ustedes habían cerrado con candado y que no podían entrar sin permiso». «Bien hecho», dije. Pero la verdad es que el estómago me dio un vuelco. Entramos al pasillo. Las luces titilaban por la humedad. Al llegar a la unidad, el candado seguía allí, pero con una marca en el metal. Alguien había intentado abrirlo con una herramienta fina. No había dudas. Nos estaban siguiendo. Subimos la puerta metálica. El aire dentro del trastero era más frío que la vez anterior. Los 3 cajones estaban exactamente donde los habíamos dejado. O casi. El tercero, el más grande, tenía la tapa corrida unos centímetros. «No fuimos nosotros», susurró mi compañero. «Lo sé, avanzamos despacio». El polvo del suelo mostraba pisadas recientes. 2 pares, tal vez 3. Uno de ellos arrastraba el pie derecho. No eran del encargado. El interior del tercer cajón seguía igual. Las cajas negras, el compresor, el mezclador industrial, el congelador vacío. Pero las bolsas de plástico ya no estaban. Donde ayer había una pila de bolsas con chips rotos, hoy solo quedaban trozos de cinta adhesiva y un olor a caucho quemado. «Se las llevaron», dije. «¿Y cómo supieron que había aquí? Porque nunca dejaron de vigilarlo». Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces noté algo más. En la esquina donde habíamos hallado la tarjeta del puerto, había un sobre blanco, nuevo. No estaba allí el día anterior. Lo tomé con cuidado. Dentro había una sola hoja, escrita a mano con letra inclinada. Si de verdad querían saber, ya lo saben. Guarden silencio. Esto no les pertenece. No había firma, ni dirección, ni marcas, solo esas palabras. La caligrafía era firme, femenina. Me temblaron los dedos. Mi compañero me miró pálido. ¿La fugitiva? ¿O alguien que trabaja para ella? Guardé el papel en la carpeta junto con los documentos del envío. El trastero entero se sentía distinto, como si el aire hubiera cambiado de dueño. Decidimos no tocar nada más. Aún así, antes de cerrar, di una última vuelta con la linterna. En el fondo del segundo cajón, bajo un montón de ropa que no habíamos revisado, encontré un pequeño estuche metálico. Lo abrí. Dentro una memoria USB, sin etiquetas, sin marcas, solo un número grabado en el metal, 047, el mismo de la tarjeta del puerto. Esto puede ser la llave, dije, o la trampa. Las 2 cosas, respondí. Salimos del almacén y no dijimos nada en todo el camino de regreso. En la guantera, la carpeta azul reposaba junto a la memoria USB. Cada kilómetro parecía más largo que el anterior. El ruido del motor se mezclaba con las gotas de lluvia que golpeaban el parabrisas, y con cada una
una idea me taladraba la mente. Nos dejaron encontrar exactamente lo que querían. Esa noche no pude evitarlo. Encendí el portátil, conecté la memoria y esperé. En la pantalla apareció una sola carpeta, sin nombre. Dentro, varios archivos de texto con coordenadas y códigos. En uno, un encabezado. Puerto de Kingston, bodega 4. En otro, un listado de fechas y números de contenedores. Y al final, una palabra que lo unía todo. Transferencia. El corazón me dio un salto. Era la prueba de lo que habíamos sospechado desde el principio. Los 3 cajones eran parte de una operación de transporte clandestino. Enviaban cargamentos de un país a otro camuflados entre objetos comunes. Usaban empresas ficticias, identidades falsas y documentos reciclados, y lo hacían desde hacía años. Cerré el ordenador. No podía arriesgarme a mantenerlo conectado. Si esas personas habían podido entrar a un trastero vigilado, también podían rastrear un dispositivo. Desenchufé todo y escondí la memoria en una caja metálica junto a las herramientas que habíamos rescatado. Por la mañana, mi compañero vino a buscarme. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó. «Nada», respondí. «Lo que no nos pertenece no se cuenta. Y si alguien más lo descubre, entonces que cargue con el peso que ahora tenemos nosotros». Nos dimos la mano en silencio. Ambos sabíamos que lo que habíamos encontrado no tenía precio, pero tampoco comprador. Era un secreto que podía costar caro, y no solo en dinero. Días después volví al almacén. La unidad estaba vacía. Los 3 cajones habían desaparecido, junto con todo lo demás. El encargado no sabía nada. Vinieron de madrugada, mostraron un documento oficial. «Se los llevaron todos», dijo. Le pregunté si había visto el logo en el uniforme de los hombres. «Azul marino, con un mapa del Caribe», respondió. Ahí supe que el círculo se había cerrado. No había nada más que hacer salvo recordar. El trastero número 42 se convirtió en un espacio vacío, como si nunca hubiera existido. Pero cada vez que paso cerca del puerto y veo un contenedor azul con letras en inglés y español, siento ese mismo escalofrío. No por lo que encontramos, sino por lo que aún sigue moviéndose en la oscuridad, entre las bodegas y los barcos. Compramos curiosidad, como dije el primer día. Vendimos herramientas, ganamos dinero. Pero el verdadero precio fue otro. Saber que algunos secretos no se descubren, se heredan. Y desde entonces, cada vez que abro una nueva unidad en una subasta, cada vez que escucho el chirrido del taladro arrancando un tornillo, pienso en esos 3 cajones, en lo que escondían, y en la voz escrita en aquel papel blanco: «Esto no les pertenece». Los 3 cajones desaparecieron, y nadie volvió a hablar del trastero 42. Pero a veces, cuando paso por el puerto, veo los mismos contenedores azules. Algunos secretos no se descubren, se heredan.